Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches al Ecuador y al mundo entero. El día de hoy reaparece nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, los días martes, jueves y viernes, como era nuestra costumbre desde el año pasado, presentando grandes personalidades que nos dan a conocer el acontecer local, nacional e internacional. Lo importante también saber es que vamos a tener grandes entrevistados. El día de hoy vamos a tener también como entrevistado al economista Andrés Freire, analista político, donde vamos a tocar un tema sumamente importante. ¿Cuál es el tema? El tema es la situación del país en estos momentos. Y aparte de eso, también queremos hablar referente a la muy probable Tercera Guerra Mundial. Bienvenido, Andrés, a los micrófonos de Frente a Frente y gracias por habernos aceptado nuestra entrevista. Adelante. Un placer, muchas gracias, Carlos, por esta bienvenida. Un saludo a todo el público del programa Frente a Frente en este nuevo año y en este nuevo programa, muy dichoso de estar aquí en este primer día. Mira, Andrés, ¿cómo ves la situación del presidente de la República y del país como está en estos momentos? Todos los días hay muertos, asaltos, secuestros, y me admira que el señor presidente iba a dar un discurso en el exterior sobre seguridad. No sé qué seguridad se va a referir. Bueno, Ecuador tiene actualmente 90.000 millones de dólares en deuda externa y deuda interna y 5.000 millones de dólares que está ligado a un déficit fiscal. Si sumas a eso al tema de violencia, entonces tendríamos una gran problemática. Sin embargo, el presidente de la República insiste de que ha crecido el empleo, de que ha crecido la economía, y hay una probabilidad de que todo esto provenga desde una economía negra. Eso es lo que a mí me preocupa, ¿sí? Si ve que hay un estancamiento y hay una baja inversión pública, y al mismo tiempo hay despidos, ¿de dónde es que está la plata? ¿Verdad? Y probablemente la plata venga desde la economía negra. Cuando me refiero a economía negra, me refiero al tema de delincuencia, violencia y narcotráfico. Ahora, muchas personas, muchos analistas erróneamente mencionan que Ecuador tiene un fuerte gasto público y un fuerte empleo en el sector público. De hecho, hubo un estudio que se publicó hace unos pocos días a nivel latinoamericano. Y Ecuador tiene uno de los más bajos niveles de contratación pública a nivel de toda la región. Estamos hablando, por ejemplo, de 31 empleados por cada 10.000 personas. Países como Uruguay tienen 100, países como Chile tienen 51, países como Venezuela, que se habla que hay un socialismo allá, tienen 54. Ecuador tiene 31. Significa que el sector público está, si bien no podemos decir un déficit o no, pero se nota ante la ciudadanía el bajo nivel de la calidad de los servicios públicos. Y claro, hay un bajo nivel de calidad de servicios públicos debido a que no hay trabajadores que provean los servicios. Entonces, si sumas a eso la delincuencia, si sumas a eso la corrupción que se ve imperante en los medios de comunicación, si sumas a eso, ¿verdad?, el tema de los déficits públicos, porque entonces no hay plata para invertir, y al mismo tiempo podemos ver un crecimiento económico que lo menciona en la cifra del Banco Central, que tampoco es un importante crecimiento, sino pírrico del 1 o el 2%, probablemente ese crecimiento económico no venga impulsado de la política pública, ni la empresa privada, sino de la economía negra. Pero si eso notas ante la situación internacional que está analizándose, que hay un problema de crisis, Venezuela fue invadida hace unos días, ¿verdad? Hay una alteración de las situaciones diplomáticas con Colombia, hay problemas de las situaciones diplomáticas y comerciales con Brasil, hay problemas de situaciones comerciales, diplomáticas y geográficas con México. Y asimismo, un ataque a todo lo que es la Unión Europea por parte del gobierno de Estados Unidos, al cual se lo respeta, pero estamos hablando de una política actual, no una política que se ha mantenido en el tiempo. Claro. Entonces estamos pensando de que Estados Unidos está cambiando su forma de incentivar el crecimiento mundial, y más bien pensar que lo está haciendo bajo una lógica únicamente unilateral, donde piensan en sus propias necesidades, en sus propios intereses, y sus propios recursos y sus propios requerimientos. Eso nos hace pensar que en estas épocas ya no se puede pensar
en un país aislado, sino que tiene que haber un país unificado con los otros organismos de la región, con los otros países de la región, y tratar de hablar de bloques internacionales, porque el problema de Ecuador, al ser un país pequeño, lo mismo que puede significar con todos los países de Latinoamérica, es que no tiene la capacidad de negociación ante un país importante como Estados Unidos, contra Canadá, contra China, contra Japón o contra la Unión Europea. Un país unificado en un ente global con la capacidad de negociación en bloque puede ser interesante para contrarrestar los poderes hegemónicos que se están dando a nivel de todo el planeta. Ahora, los Estados Unidos están combatiendo duramente a los emigrantes allá, y tengo entendido que tanto el Partido Social, Democrático y el otro también, republicano, no están muy de acuerdo con la política que ha manejado Donald Trump, porque parece que nos vamos a una tercera guerra mundial. Bueno, yo lo que mantengo la tesis de que el actual gobierno, no el país como tal, sino el actual gobierno, está tratando de impulsar una política expansionista, una política de tratar de ejercer su poderío internacional y, como le dije hace un instante, insisto, de buscar su beneficio propio. Muchas veces ni siquiera el beneficio público, el beneficio social para toda la nación, sino probablemente el beneficio de unos pocos bolsillos de los entes privados que impulsaron probablemente la campaña del presidente Trump. Ahora, si eso, ya analizándolo contra rigor, cómo nos afecta, pues tendría que obviamente afectarnos en lo comercial, en lo diplomático, en lo estratégico y en lo político. Así es. ¿Verdad? Entonces, ha sucedido y sucede de que hay elecciones que están teniendo injerencia por medio de embajadas exteriores, no solamente la norteamericana, sino la embajada rusa, la embajada colombiana, donde usted se da cuenta que en épocas de campaña comienzan a aparecer actores que son fuera del país, ¿verdad? Y muy probablemente, ¿por qué no decirlo?, también los entes chinos. Entonces, conforme vaya avanzando las situaciones políticas en los diferentes países, vamos a ver que se comienzan a pelear y a torpedearse a las actividades políticas, comerciales, diplomáticas y institucionales de cada uno de los países de nuestra región. Si nos damos cuenta que separados, lo que vamos a tratar es que nos van a fácilmente gobernar, nos fácilmente impulsar hacia perjudicarnos y tomar decisiones que no traigan un desarrollo hacia los propios pueblos. Y esa es la gran preocupación. O sea, es decir, países amigos como en su momento, bien o mal, pueden ser una potencia hegemónica como Estados Unidos, teníamos un acuerdo o alianzas, actualmente están buscando este acuerdo bajo una lógica de subordinazgo. Lo mismo sucede con México, no México-Ecuador, sino México-Estados Unidos. Lo mismo está impulsando, imagínense, Estados Unidos con Canadá, ¿verdad?, una subordinación, y lo mismo está impulsando Estados Unidos contra la OTAN, es decir, toda la Unión Europea. Es decir, un poco estamos hablando de que hay una implosión de alianzas que lo que único puede desencadenar probablemente es una especie de preguerra. Y la guerra puede comenzar desde una lógica comercial. Y esa es la preocupación que se tiene, porque Ecuador al tener, y por eso dije unas cifras iniciales, 90.000 millones de dólares en deuda y 5.000 millones de dólares en déficit, pues puede ser que estos organismos internacionales que son controlados por los entes hegemónicos, estamos hablando por países con posibilidades de ejercer presión política y económica, pues pueden tratar de lograr acuerdos con Ecuador que no sean beneficiosos para el país. Ahora también vemos que el presidente Petro ha comenzado a todas las bases militares, las está mandando a su país, a los Estados Unidos, a las bases norteamericanas, porque no quería tenerlas ahí, dice, porque ahí no hay ninguna presencia de ellos ha servido para parar el narcotráfico. Miren, yo lo pongo desde este punto de vista. Por ejemplo, vamos a poner dos escenarios. Estados Unidos planteó y planteaba en su momento, ¿verdad?, presencia de bases en nuestros países con la lógica de apoyo logístico, apoyo militar y apoyo en control de la seguridad. Si en ese momento ellos planteaban eso, bienvenido. El problema en la actualidad es que el presidente Trump no está planteando eso. No. El presidente Trump está diciendo, ustedes me deben plata a mí, ustedes tienen que a mí darme esto, ustedes tienen que darme desde el premio Nobel hasta Groenlandia, tienen que darme absolutamente todo. Entonces ya no se genera una especie de alianza por cooperación, sino que se genera una alianza bajo subordinazgo. Es decir, ya no sería una integración comercial o militar
obviamente sabiendo que ellos tenían mayor poderío en la fuerza, sino sería un subordinazgo militar, y eso podría decaer en la pérdida de soberanía nacional. Y ese es el gran problema. Y estratégicamente, aunque yo no soy un estratega militar, pero soy una persona que sabe estrategia y planificación, ya bajo esa lógica una alianza no se ve beneficiosa. No. Ese es lo que estoy tratando de indicar. A ver, si la lógica es una alianza de cooperación para apoyarnos mutuamente, perfecto, yo te doy esto y tú me das este apoyo logístico, bienvenido. Si la alianza es para que tú vengas a usurpar recursos o para que vengas un poco a generar un acuerdo que sea discriminatorio o predatorio para el país, entonces no es conveniente. Claro. A eso me refiero. Y otros países han querido hacer lo mismo, y lo que termina haciendo es perjudicar al país. Ha sucedido antes, ¿verdad? Y ahí usted ve cómo se ha mermado el espacio territorial, la extensión territorial de nuestro país a lo largo del tiempo, ¿verdad? Donde ser un país Ecuador, un país amazónico, pues ahora ya casi estamos siendo un país de la sierra nomás. Ya. Ahora, Andrés, también vemos que el señor presidente, desde que llegó en la segunda vuelta, llegó al poder, se ha dedicado a viajar, y el que más gana es el piloto del avión, porque cada rato hay viajes al exterior. Pero ¿qué beneficio nos trae eso al país? Yo creo que el presidente, alguien por mala asesoría o por ego de él, pensó, hay una frase que yo a veces la leo mucho, que es parte de un libro de Robert Greene, que se llama Las 48 leyes del poder, que dice: genera ausencia para aumentar tu poder. Yo pienso que él cree que ausentarse mucho, ¿verdad?, va a hacer que la gente lo extrañe, ¿verdad? Eso, más que no sabe dar la cara ante una pérdida electoral, que en realidad no tenía que ser pérdida, porque es una propuesta, bien o mal tú solo la propones para ver la gente qué opina. Él lo vio como una pérdida electoral, es decir, la atribuyó como una pérdida, asumió una pérdida como decían de perder, ¿no? Simplemente eran unas propuestas que él tenía que venderlas para ver si la gente opinaba o no. Y al verse perdido, él piensa, o alguien le ha hecho creer, que él ha perdido apoyo electoral. Y como él lo ha creído, entonces la gente también lo creyó, y por ende él ha perdido apoyo electoral y apoyo ante la población. Sumado a eso, a la crisis económica, sumado a eso a la crisis de desempleo, sumado a eso a la crisis del sector público, sumado a eso a la crisis de la baja inversión pública, y sumado a eso a la baja calidad de los servicios públicos, pues sencillamente se ve que hay un gobierno inexistente. Hay voces que mencionan la posibilidad de una revocatoria de mandato, o de inclusive pedirle la renuncia al presidente de la República, y él dice, pues por eso están los ministros para trabajar. Entonces, si eran los ministros, entonces mañana no votemos por un presidente, sino votemos por ministros, y nos ahorramos, ¿verdad?, candidaturas de personas que no desean estar en el cargo, ¿ya? Y eso lo vemos con preocupación, porque notamos que la dignidad del poder está siendo soslayada por un presidente viajero que no está haciendo nada en favor del país, sino más bien mandarse a hacer una pintura para luego colgarla en Carondelet. Ahora, lo que yo veo es que cada día hay movilización. Yo también, cuando hubo el problema de Venezuela, el señor presidente lo primero que hizo es cerrar las fronteras del Ecuador para que no entren venezolanos. Bueno, ahí hay un detalle de doble discurso. En su momento él dijo en campaña que bienvenidos los venezolanos que quieran venir a trabajar a Ecuador para poder ayudar a este pueblo oprimido en esa época por Nicolás Maduro. Y luego ahora dice que cerremos las puertas a los venezolanos. Sí. Pero vamos a analizar esto geopolíticamente de forma estratégica, como mencioné. Yo soy experto en estrategia, aunque no experto en militar. Si usted ve que hay voces de guerra y hay invasiones, sencillamente las personas, los capitales y los comercios van a dirigirse hacia zonas más seguras y más tranquilas. Eso sucede aquí y en todos lados del mundo. Así. Por lo tanto, hay una probabilidad de, si se mantiene esta situación de violencia o esta situación de potencial ataque de parte de un gobierno extranjero a cualquier país de la región, incluido Venezuela, mencioné a cualquier país de la región, que se mencionan algunos en este momento, claro. Colombia, Brasil, México, en este caso ya fue atacado Venezuela, ¿verdad? Es muy probable que las personas
personas de bien, personas que lo único que necesitan es trabajar, vayan a desplazarse hacia zonas más seguras. Si usted ve que los grandes países de la región, en este caso México, Colombia y Brasil, se ven con posibilidades de ser atacados, es muy probable que esas personas vayan a migrar hacia otros países que no van a ser atacados. En este caso no va a ser Canadá, porque también está siendo señalado, sino va a ser hacia Europa o hacia Asia. Y ahí es donde se ve con probabilidad, y eso es lo que no está pensándose, por lo menos aquí en Ecuador no se está conversando, que un gobierno como China puede recibir con brazos abiertos esta situación y ganar geopolíticamente. Entonces, yo lo que veo con preocupación es que aquella hegemonía que tiene Estados Unidos, a la cual la veía positiva, la puede perder de forma implosiva por ellos mismos. Claro. Sí, y eso me preocupa, porque sinceramente Estados Unidos es un país amigo, es un país con el cual hemos cooperado, un país con el cual se ha trabajado, un país con el cual hay una relación comercial, un país con el cual hay una relación productiva, un país con el cual hay una relación académica y un país con el cual hay una cultura al cual muchas veces se siente uno identificado. Entonces, al ver que esto se desmedra y que un hermano, llamémosle de esa manera, americano, se enfrenta el uno contra el otro, pues me genera preocupación. ¿Qué significa esto? ¿Que es un tema de izquierda o derecha? No, es un tema de una situación de preocupación para cualquier persona que pueda estar viendo este programa o aquel pueda recibir este mensaje, de que tiene que comenzar a analizar en un ente debidamente globalizado. Entonces, usted quiere generar producción, comercio, negocio y empleo, pues perfecto, ¿verdad? Tiene que pensar en que su negocio puede estar mañana aquí o en cualquier otro lado del mundo, ¿verdad? Si usted piensa que usted va a tener un local y va a vender solamente a la gente de alrededor de su zona, pues déjeme decirle que ya eso no funciona, ¿verdad? Si usted piensa de que usted va a generar ingresos únicamente a partir de su trabajo, pues eso ya no va a funcionar, porque el mundo comienza a cambiar y por ende pues hay que comenzar a adaptarse. ¿Por qué? En épocas como las actuales, donde hay crisis y vientos, como usted mencionó, de guerra, ¿verdad? Es necesario que las personas comiencen a buscar alternativas, no solamente de comercio, sino también muchas veces de desplazamiento. Pasó en Europa en los años 20, pasó en Europa en los años 40, pasó en Asia en los años 50 y en los años 70, pasó en América en los años 80, 90 y 2000. Y probablemente pase de nuevo en América en los años 20. Ahora, Andrés, ya para finalizar, te digo algo. Por ejemplo, en Estados Unidos todos sabemos que lo que más les interesaba a ellos era el petróleo. Pero ¿qué pasa? Ese petróleo lo están manejando, todas las compañías petroleras lo están manejando Rusia y China, porque es un acuerdo que ha tenido la presidenta de Venezuela, que ya han llegado a un acuerdo que todos esos productos, tanto del petróleo y de minas, lo va a manejar Rusia y China. Mire, yo veo esos comentarios con preocupación, no por decirle a usted lo correcto, Carlos, sino por la preocupación que han manifestado los mismos empresarios petroleros al decir lo que acabo yo de mencionar hace un poco de instante. Ningún negocio prospera en una situación de beligerancia, correcto, excepto el negocio de la guerra. El negocio del petróleo no es un negocio de guerra. Eso da plata. El negocio del petróleo es un negocio donde se genera, donde se produce en paz. Sí, un negocio en guerra, hay otros negocios para la guerra, por ejemplo, el negocio de la ayuda social, el negocio de la venta de comida, el negocio de las armas, el negocio del manejo de algunos minerales que son necesarios para la guerra. En el caso del petróleo, tú no puedes extraer petróleo en zonas fácilmente, que están siendo atacadas, porque los precios comienzan a aumentar. Entonces, los empresarios petroleros que se reunieron con Donald Trump vieron con preocupación la situación de Venezuela y dijeron, nosotros no nos vamos a meter ahí. No, es que ya vamos a sacar a los chavistas, es que igual así venga a los de María Corina, no nos vamos a meter ahí, porque hay una situación donde nosotros metemos una plata y en 10 años, 20 años o 30 años nos pueden volver a sacar. ¿Por qué? Porque te estás metiendo bajo una lógica no de un acuerdo comercial transparente, sino bajo una lógica de un acuerdo comercial predatorio. Correcto. Es decir, me estás imponiendo el acuerdo comercial. Ese acuerdo comercial, bajo las normas y leyes internacionales, puede ser luego obstaculizado y puede ser impugnado, lo cual puede generar que Venezuela o algún momento, algún gobierno futuro, en una situación que Estados Unidos esté en una situación de debilidad, pues pueda tener que pagar y generar con esto réditos hacia los que están vinculados hacia esta situación de prejuicio. Y lo mismo puede pasar con China y con Rusia, que pueden exigir en un momento dado que sean
se han visto perjudicados por esas situaciones y poder exigir en acuerdos internacionales y ante organismos internacionales que sean ellos que se les revise las ganancias perdidas, claro, y que se les regrese ese dinero que están perdiendo. Entonces, esa situación no va a llevar a ningún lado, nada, mientras que Venezuela no esté en país en cambio. La única decisión que veo que ha tomado Donald Trump, que parece relativamente sabia, es no imponer un gobierno en este momento, porque si no los actuales y los contrarios van a salir a las calles y se va a quedar un polvorín, sino que dice, perfecto, vamos a dejar que este gobierno siga, buscar que este gobierno genere unas elecciones relativamente transparentes y que participen todos los que tengan que participar. Lo mismo debería ser en Ecuador. ¿Y por qué hago esa correspondencia con Ecuador? Porque en las últimas semanas se vio como un partido político quiso impulsar una reunión de sus partidarios y se vio cómo se torpedeaba, ¿verdad?, esa reunión por parte de entes gubernamentales. Correcto. No dejando que participen. No es que a mí no me interesa que los correístas participen. Sí, pero es que es el problema de ellos. Déjalos participar porque las elecciones tienen que ser libres. Mañana reúne tu grupo. No es que yo soy de derecha. Reúnelos y alquila un coliseo y reúnelos. No es que yo soy el gobierno. Listo, reúnete y alquila un coliseo. Pero es que esa gente en su momento también nos impidió a nosotros. Perfecto. Si esas personas cuando fueron gobierno hicieron actos bochornosos o atentaron contra la democracia, la lógica no es una actitud de venganza en la política, sino de demostrar institucionalidad y credibilidad en un gobierno. Entonces, ahí es donde comienza a perjudicarse y comienza un poco a alterarse la lógica de la democracia. Entonces, para generar negocios, para generar progreso, para generar crecimiento, tiene que haber instituciones fuertes, democracia transparente, elecciones libres y leyes que funcionan con organismos que cumplan. Y eso es lo que está haciendo falta. Economista Andrés Freire, lo dejamos con las palabras finales y le agradecemos su participación en nuestro espacio Frente a Frente, siendo el primer entrevistado en esta nueva etapa del programa. Bueno, un honor el haber sido uno de los primeros entrevistados en este noble programa. Y el 30 lo esperamos porque ha sido nominado dentro de las personalidades del año por su gran trayectoria en los diferentes programas que usted ha presentado, no aquí en este canal, sino en algunos canales online. Agradezco, me acabo de entrar esta muy digna nominación, espero poder estar a la altura de esta noble institución, de este programa Frente a Frente, que es auspiciado por la Unión Nacional de Periodistas, lo cual hace que realce más no solamente esta nominación a este humilde servidor, sino que sea un aval por el trabajo que están realizando ustedes y que deseo un venturoso año 2026. Gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.